Bueno, acá estoy. Así empezamos la clase. Eh, Antes de empezar, solo una salvedad que me quedé pensando los otros días. Jonathan, vos con un compañero tuyo me preguntaron sobre una pregunta del examen, ¿no? Me parece que no me escuchaste. ¿Cómo, Jonathan, vos profe? me preguntaste sobre una pregunta de examen los otros días saliendo de clase. Sí, sí, Ahí está. Vos sabés que yo me quedé masticando la pregunta y eh, el paciente era fumador y tenía síntomas obstructivos. Tenía tos, tenía roncus, tenía estertores. sí. El diagnóstico era, Pero mesmo com a ginecomastia pero es e por la botices, obesidad ah, que se ve asociada al paciente con... Los pacientes con bronquitis crónica suelen tener una obesidad a nivel torácico. Los enfisematosos son como longilíneos, con un tórax grande, pero longilíneos, flacos, delgados. En cambio, los bronquíticos suelen ser como más gorditos y pueden llegar a tener ginecomastia. Viste que yo te dije que la ginecomastia se ve más frecuentemente en varones con cierta obesidad. O no me acuerdo si te ah, lo dije o me lo quedé pensando. sí, puede ser. Formadas como una trampa, capaz. Puede ser, porque después me fui masticando que ustedes algo habían dicho de tos y esputo. Uhum. Entonces ahí dije, debe venir la mano como una bronquitis crónica. Ah, sí, tendría encima hipertensión controlada con enalapril. Puede ser, sí, Mm, bueno, dale, profe. Gracias. de nada. Bueno, ahora sí comenzamos con la clase. Eh, Vamos a empezar con digestivo. Nos vamos a ordenar, como siempre, primero malformaciones, luego de malformaciones lo inflamatorio y posteriormente lo tumoral. Las primeras anomalías congénitas y o malformativas que podemos encontrar en el esófago son la atresia y la fístula. Yo acá les puse un cuadrito para que ustedes vean. Las fístulas pueden ser, perdón, las atresias, que es la pérdida, ¿sí?, de la continuidad. Lo que hay es una interrupción en el trayecto del esófago y se forman dos sacos de fondo ciego. Esto es una atresia, cuando hay una falta, ¿sí?, de continuidad. Y lo que hay es un conducto con fondo ciego. La fístula es una comunicación del esófago con alguna estructura, con alguna otra estructura. Generalmente fistulizan a tráquea. Estas dos lesiones o estas dos anomalías malformativas pueden verse asociadas. Entonces podemos tener una atresia con una fístula en la mitad superior de la tráquea. Podemos tener una atresia con una fístula en la parte inferior de la tráquea. O podemos llegar a tener una atresia con una fístula doble, ¿sí? Que ambos segmentos esofágicos que terminan en un fondo de saco ciego estén comunicados a través de una fístula. En general, estas anomalías son diagnosticadas intrauterinamente, ¿sí?, con las diferentes ecografías que se le puede realizar al bebé durante la gestación. Si no son diagnosticadas intrauterinamente, cuando el bebé recién nace, se lo aspira, ¿sí?, se le aspiran las secreciones y se hace progresar, ¿sí?, la cánula con la cual se aspira, viendo si continúa en el trayecto esofágico, por las dudas, de control. Lo mismo que se revisa si tiene ano imperforado, que es otra malformación que puede aparecer. Todas las que tienen desde ya que son incompatibles con la vida. Si un bebé nace con una atresia no puede alimentarse, con lo cual habría que alimentarlo con algún suero, ¿sí?, tratar de mantenerlo al paciente mientras se lo opera. Igual si tienen fístulas, porque si tienen fístulas el bebé puede broncoaspirarse y generar un problema aún mayor. El contenido, sí, alimenticio a la vía aérea, con lo cual necesitan tratamiento quirúrgico.
Otras anomalías congénitas que podemos observar son las membranas y los anillos. Las membranas son las más delgadas y que generalmente es un repliegue solo de la mucosa, epitelio y lámina propia. En cambio, los anillos son un repliegue de más capas de la pared. Entonces tienen mucosa, ¿sí? Con epitelios y lámina propia, están acompañadas de tejido conectivo submucoso y ocasionalmente pueden verse fibras musculares lisas. Tanto las membranas como los anillos pueden causar estenosis. ¿Por qué? Porque van a disminuir el calibre de la luz. Los anillos son los que más dificultad o los que más estenosan la luz. Los anillos, al igual que las membranas, si traen cierta dificultad en el pasaje del alimento, pueden ser dilatados. Y lo que se hace es insuflar como una bomba, como una bomba, digamos, ¿sí? Como que se insufla dentro del esófago buscando dilatarlos. Si es necesario, se pueden colocar como unos stents y si no, se puede operar quirúrgicamente. Al igual que lo que sucede con las estenosis. Las estenosis pueden ser la disminución del calibre de toda la pared en ausencia de anillos o de membranas que sean constitutivas las estenosis, también se pueden dilatar o se pueden operar tratando de restablecer el calibre normal del esófago. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar? Podemos encontrar lesiones asociadas a disfunción motriz. Alguna alteración generalmente muscular, ¿sí? O neurológica que genere daño o alteraciones en el funcionamiento del órgano. La calasia, ¿sí? Es una dilatación del esófago distal, que es una dilatación de distal hacia proximal, desde su tercio inferior hacia su tercio superior. Y se da por un aumento en la tonicidad del esfínter inferior, del esfínter esófago gástrico. Generalmente asociado a diferentes enfermedades, pueden ser enfermedades disautonómicas, ¿sí? O pueden ser enfermedades como el Chagas, donde hay alteración de los plexos nerviosos, o puede ser una esclerosis sistémica, que lleven a que el esfínter quede tónico. Al quedar tónico el esfínter no se abre y al no abrirse no permite el pasaje de la comida. Y esto lleva a un aumento de presión dentro del esófago con la posterior dilatación del mismo. Antiguamente, muchas de las patologías del tubo digestivo se estudiaban con contraste. Se le daba de beber al paciente bario y el bario, una vez que entraba en el tubo digestivo, se daba una imagen radiopaca que nos daba una noción de lo que pasaba a nivel de la luz del tubo digestivo. Ahora tenemos técnicas de imágenes mucho más precisas, con lo cual no utilizamos más bario, y aparte porque el bario tenía un efecto adverso que eran reacciones anafilácticas, ¿sí? Entonces ya no se utiliza más. No eran tan frecuentes las reacciones anafilácticas, pero podían darse. Miren acá, nosotros vemos cómo el tono, ¿sí? Del esfínter inferior está aumentado y el esfínter no se relaja, dilatación del esófago. Esto se denomina acalasia. La imagen que daba es esta que ustedes observan acá, que se llamaba en pico de flauta. Y veíamos toda la dilatación del esófago. Después podíamos tener hernias hiatales. ¿Qué son las hernias hiatales? Es el pasaje de parte del estómago a través del hiato diafragmático. Esas hernias hiatales son de dos tipos. Por deslizamiento, es decir, que el hiato permite el pasaje de parte del estómago, generalmente del cardias, y la otra es paresofágica. En este caso, también a través del hiato se produce una herniación, ¿sí? Como formando una bolsita de parte no solo del cardias, sino también del fondo del estómago.
Generalmente las hernias hiatales de cualquier tipo por deslizamiento y pared esofágica van acompañadas de reflujo gastroesofágico. Y la pared esofágica, mucho más que la hernia hiatal, produce acúmulo de comida en esta bolsita con trastornos digestivos varios, entre ellas puede traer mal aliento y demás. ¿Qué otras cosas podemos tener? Laceraciones, que ahora vamos a ver, son lesiones a nivel de la mucosa, y varices esofágicas. Las varices esofágicas es dilatación del plexo, en este caso el plexo mucoso o submucoso, que irriga el epitelio esofágico. Y generalmente se va a dar por aumento de presión a nivel del sistema portal. Acá tenemos las varices esofágicas. Miren cómo se ve el trayecto fistuloso tortuoso de los vasos venosos, dilatados e irregulares. A veces se pueden ulcerar y producir hemorragia digestiva alta. Y las laceraciones son daños de la mucosa, con daño de la pared incluso, producen hemorragias digestivas mucho más profusas. Y generalmente las laceraciones se dan por una irritación marcada de la mucosa esofágica, generalmente se ven en el tercio inferior y están asociadas a vómito constante del paciente. Puede observarse, si se dan pacientes alcohólicos crónicos, puede observarse no solo por la irritación que produce el alcohol, sino por el efecto de vomitar constantemente y exponer la mucosa al ácido clorhídrico, se puede lacerar esa mucosa y genera estas lesiones que en el contexto de un alcoholismo crónico severo se denomina síndrome de Mallory-Weiss, así como está escrito acá, síndrome de Mallory-Weiss. Me había olvidado de nombrarles los divertículos. El divertículo es cualquier, acá tienen una imagen que es más fácil de explicar. El divertículo es cualquier protrusión de la pared de un órgano de manera sacular, como si fuera un aneurisma, nada más que estos se dan en el tubo digestivo y no reciben el nombre de aneurisma, sino que reciben el nombre de divertículo. Es cualquier protrusión hacia afuera de la pared en forma de bolsa, ¿sí? O de saco de la pared del tubo digestivo. Uno de los divertículos más conocidos es el divertículo de Zenker, como lo tienen acá. ¿Cómo se produce el divertículo de Zenker? Generalmente, esta salida, así, esta forma de este saco en la pared de algún órgano digestivo, se da por disminución de la presión, de debilidad en la pared. Una debilidad focal en la pared permite que se produzca como una hernia hacia afuera. En el caso del divertículo de Zenker, que puede ser una alteración congénita, lo que sucede es que el músculo el músculo faringio, las partes superior y media tienen una forma oblicua, ¿sí? En su disposición. Las fibras del músculo faringio, tanto superior como medio, descienden oblicuamente desde el medio hacia la periferia. Y el músculo, la parte inferior, ¿sí? Del músculo faringio, ¿sí? Constrictor, es horizontal, como un anillo. Entonces, entre las fibras que descienden oblicuamente, que son las superiores y las medias, y la inferior, que forma un anillo, queda un espacio de debilidad, ¿sí? Que le permite, frente a un aumento de presión a nivel esofágico, herniarse a través de un espacio donde hay mayor debilidad de la pared. Eso se denomina divertículo de Zenker. Como les dije, estudiábamos el tubo digestivo con radiografías con contraste, que era con bario, y entonces podíamos ver cómo el esófago se dilataba por fuera, al nivel de la faringe, se dilataba por fuera generando esta imagen sacular. Y luego continuaba su trayecto de manera correcta y nos daba un indicio de qué patología tenía el paciente. Ahora vamos a los procesos inflamatorios. Dentro de los procesos inflamatorios, el proceso inflamatorio más frecuente es la esofagitis
La esofagitis por reflujo, como su nombre lo dice, se da por reflujo gastroesofágico, generalmente en el contexto de gastritis crónicas, ¿sí? Las gastritis crónicas van a producir generalmente mayor hipersecreción de ácido flujo del estómago al esófago. Ese reflujo del estómago al esófago eh, genera daño a nivel mucoso. Profe, Sí, não sei se passou a todos, pero cortou o que você estava falando. me dijo, me apareció un cartel de que estaba inestable mi señal. ¿En qué parte se les cortó? Acá tengo un mensaje. Quando você Sí, acá también. começou a falar de la diapo, cortou. Ok. Bien, la esofagitis por reflujo se da porque a nivel generalmente se da hay un reflujo del estómago al esófago, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una gastritis crónica que lleva a un aumento, generalmente están asociadas, lleva a un aumento de la secreción ácida a nivel del estómago. Ese aumento de la secreción ácida en el estómago también va acompañado de un proceso inflamatorio que lleva a un aumento de la presión del contenido gástrico y entonces ese contenido gástrico genera un reflujo hacia el esófago. Al el ácido gástrico entrar en contacto con el tercio inferior del esófago, este se ve dañado y sufre una respuesta inflamatoria. Y es aquí que se produce la esofagitis por reflujo. Es un cuadro clínico agudo en general donde hay hiperemia, hay edema, hay engrosamiento de la capa basal con adelgazamiento de las capas superficiales y hay infiltrado inflamatorio por neutrófilos. A veces puede haber necrosis superficial y ulceración. Esto es agudo, ¿sí? Si se sostiene en el tiempo, nuestro epitelio, que está siendo constantemente agredido por el ácido, por el contenido gástrico, va a buscar adaptarse. ¿Y cómo lo va a hacer? Con una metaplasia. Entonces, el epitelio del esófago, que es plano estratificado, va a sufrir un cambio metaplásico a un epitelio que sea más resistente al ácido gástrico. ¿Dónde se vuelca normalmente el ácido gástrico? ¿Dónde vacía el estómago? En duodeno. Duodeno, profe. Duodeno. En duodeno. Bien. Entonces, ¿cómo es la metaplasia del esófago? Al epitelio de tipo duodenal. Entonces, cuando por agresión constante, por ácido gástrico, el esófago genera un mecanismo adaptativo, la metaplasia es de epitelio escamoso estratificado a epitelio columnar, ¿sí? O epitelio glandular de tipo intestinal, donde tenemos células epiteliales absortivas, con cilias en superficie y células caliciformes productoras de moco. Y eso se llama esófago de Barrett. ¿Cómo se va a ver macroscópicamente un esófago de Barrett? Se va a ver por el cambio de epitelio. El epitelio escamoso es un epitelio poliestratificado que es de coloración blanquecina, y cuando nosotros disminuimos el epitelio a un epitelio que es simple, vamos a ver por translucidez los vasos. Entonces ese epitelio que se ve blanquecino porque es estratificado va a cambiar por un epitelio que es simple, que es de tipo glandular, y vamos a ver los vasos y se va a ver de coloración rosado clara, asalmonado, con un aspecto más aterciopelado, porque incluso tiene secreción de moco, y a veces puede llegar a tener estrías lineales o panches. Cuando lo miramos microscópicamente, lo que vamos a ver es el epitelio columnar de tipo intestinal. ¿Qué pasa con un epitelio que sufre una transformación? Es un epitelio que, si la agresión sigue sosteniéndose en el tiempo,
puede sufrir cambios displásicos. Y entonces, si sufre cambios displásicos, aumenta el riesgo de adenocarcinoma, aumentando en un 30 o un 40 veces más el riesgo de adenocarcinoma a nivel del esófago inferior. Podemos tener otros tipos de esofagitis que pueden ser infecciosas. Infecciosas pueden ser inespecíficas, ¿sí? Por bacterias, ser de tipo bacteriana inespecífica, pero es lo menos frecuente. Y lo que podemos encontrar son hongos como cándidas o como virus, como puede ser herpes, citomegalovirus, que los vemos asociados o los vemos generalmente en pacientes que son inmunosuprimidos, que pueden ser inmunosuprimidos por inmunosenescencia en pacientes adultos mayores o porque tienen alguna inmunosupresión, como puede ser pacientes trasplantados, pacientes con enfermedades crónicas, como puede ser diabetes, pacientes oncológicos. Otras formas de esofagitis, las químicas se producen generalmente por la ingestión, por error de alguna sustancia química que me dañe la mucosa. Luego puedo tener esofagitis eosinofílicas. Las esofagitis eosinofílicas se dan en pacientes con antecedentes de alergia, donde lo que yo tengo es un paciente que tiene antecedentes de alergia o atopía, que puedan ser familiares o antecedentes propios, comienza con un trastorno no en la deglución, sino con cierta disfagia, con cierta molestia al pasaje de la comida. Entonces, consulta por sentir cierto dolor cuando come, ¿sí? Un dolor que suele ser progresivo y tiene solo el relato, suelen ser pacientes jóvenes, tiene solo el relato de tener alergias. Y cuando hacemos una biopsia vamos a ver gran número de eosinófilos infiltrando la mucosa. Vemos acá, esto es una esofagitis por reflujo, donde yo tengo un aumento en el espesor del epitelio con hiperplasia de las capas basales, un infiltrado inflamatorio difuso con algo de congestión, con migración de los leucocitos y puedo tener daño a nivel superficial. Acá tenemos una macroscopía donde claramente la mucosa esofágica tiene sectores ulcerados, múltiples, pequeños, pero sectores ulcerados. Algunos sectores de bordes irregulares, algunos más pequeños y otros más grandes. Algunos tienen depósitos de material hemático. Cuando yo hago una biopsia puedo ver úlceras múltiples, puedo ver detritus celulares, ¿sí? Por el daño a nivel del epitelio, y puedo ver células epiteliales con núcleos grandes, celulares, que a veces están amoldados unos con otros. Esto es el efecto citopático viral. Esto es lo que le produce el herpes a las células cuando entra en su interior para utilizar la maquinaria y reproducir. ¿Qué otra esofagitis habíamos dicho? La de la esofagitis por reflujo o esófago de Barrett. En esta endoscopía nosotros podemos observar la mucosa del esófago inferior, que es blanquecina, lisa, generalmente puede tener pliegues transversales, y por debajo, ¿sí? Acá arriba subiendo como lengüetas, tenemos una mucosa que es un poco más rosada, más anaranjada, y vamos a tomar una biopsia de esta zona. Y lo que vamos a ver es epitelio escamoso, estratificado, con focos de epitelio de tipo glandular, ¿sí? Donde en ese epitelio de tipo glandular nosotros observamos células que son caliciformes y células que son epiteliales absortivas. Lo mismo acá, células epiteliales absortivas con gran cantidad de células, acá se le puede ver el riete en cepillo, que se ve como un refuerzo de la superficie de las células, y células caliciformes con gran cantidad de moco en su interior. Esto es un esófago de Barrett. Esto es una esofagitis eosinofílica. Entonces, lo que nos llama la atención es un epitelio de tipo escamoso, generalmente en el tercio medio y superior de los pacientes. Es un epitelio que tiene ciertas alteraciones inflamatorias, donde no madura de manera correcta porque está perdiendo el glucógeno en superficie. Y tengo un infiltrado inflamatorio muy evidente, muy marcado, de eosinófilos. Y esto se diagnostica con biopsia porque lo que nos permite es ver
la cantidad de eosinófilos que hay metiendo el epitelio. Y esto se denomina esofagitis eosinofílica. Tumores en el esófago. Los tumores, al igual que en cualquier otro órgano, pueden ser tumores epiteliales o mesenquimáticos, benignos o malignos. Los tumores benignos los podemos dividir en dos grupos, los que se dan a nivel de la pared y los vamos a llamar intramurales o submucosos, y generalmente son de origen mesenquimático, porque a nivel de la pared tenemos tejidos mesenquimáticos y podemos observar leiomiomas, fibromas, lipomas, hemangiomas. Y a nivel mucoso, que es donde tenemos el epitelio, podemos observar papilomas escamosos, como los que veíamos en laringe o como los que podíamos ver en fosas nasales, pólipos fibrovasculares, ¿sí? O pólipos inflamatorios. Los pólipos inflamatorios generalmente se ven en mucosa de tipo glandular. Entonces podemos verlos sobre un esófago de Barrett a los pólipos inflamatorios, pero son tumores mucosos, tumores benignos. Los tumores malignos del esófago son de dos tipos: carcinoma escamoso y adenocarcinoma. El carcinoma escamoso es el que se observa en el tercio superior y el tercio medio del esófago, donde nosotros vamos a tener epitelio escamoso estratificado revistiéndolo. Se da en pacientes mayores de 50 años con una ligera relación aumentada con respecto a los varones. La patogenia es multifactorial y vamos a ver varios factores de riesgo. Alcohol y tabaco, siempre. Lesiones por cáusticos, pueden ser ácidos o álcalis, tilosis y Plummer-Vinson. Consumo de bebidas calientes. Tanto la tilosis como el Plummer-Vinson muchas veces se cree que son la tilosis, ¿no? Que es un síndrome paraneoplásico, porque es una queratodermia palmoplantar, ¿sí? Es un engrosamiento a nivel de las palmas y de las plantas de los pies con hiperkeratosis. Entonces, no siempre se sabe si es un síndrome paraneoplásico o un factor de riesgo para carcinoma escamoso. El síndrome de Plummer-Vinson se asocia a membranas y anillos a nivel esofágico, y eso también aumenta el riesgo de carcinoma escamoso. Y lo otro que aumenta el riesgo de carcinoma escamoso es el consumo de bebidas calientes. Esto es muy importante porque acá en la región, ¿sí? En la región de los países limítrofes, como puede ser Uruguay, como puede ser Argentina, todo lo que es La Pampa, todo lo que es Entre Ríos, Misiones, Corrientes, acá al sur de Brasil, todo lo que es Río Grande do Sul y demás, se consume mucho mate caliente. Entonces, el riesgo, sí, o la incidencia de carcinoma escamoso por el consumo de bebidas calientes es ligeramente mayor. Otra cosa que puede aumentar el riesgo de carcinoma escamoso es radioterapia a nivel torácico, por cáncer de mama, por cáncer de pulmón, por algún tumor en cabeza y cuello que puede haber, o mediastínico que pueda ser irradiado, aumentando el riesgo. Esto no significa que si es un paciente que toma mate muy caliente y que ha tenido radioterapia, sí o sí va a ser el carcinoma, sino que solo aumenta un poco el riesgo. ¿Cómo se van a ver macroscópicamente los carcinomas escamosos? Como placas grisáceas, a veces polipoides, ¿sí? Que son las más frecuentes. Son esas masas vegetantes que yo les digo como arbustos, ¿sí? Como coliflor, como brócoli, piensen como en un arbusto. Pueden ulcerarse, sí, y ser lesiones ulceradas en un 25%, o pueden infiltrar difusamente la pared, que esto es menos frecuente. Lo que nosotros vamos a ver es un carcinoma escamoso, que generalmente es moderado a bien diferenciado, raras veces son poco diferenciados, y que cuando lo evaluamos en su base genética, tienen mutaciones de SOX2, sobreexpresión de ciclina D1, mutación de P53, mutación de caderina y mutación de NOTCH1. Tanto las mutaciones de SOX2 como las de NOTCH1
tienen tratamiento blanco específico, con lo cual es importante detectar estas anomalías para poder hacerle tratamiento a los pacientes. En el caso del adenocarcinoma, que es el tumor maligno que vamos a ver en el esófago, en el tercio distal, primero que es el más frecuente en incidencia, ¿sí? De un tiempo a esta parte porque ha aumentado la incidencia de esófago de Barrett, con lo cual ha aumentado también la incidencia de adenocarcinoma esofágico. Entonces, es el más frecuente, se origina fundamentalmente en cambios displásicos del esófago de Barrett, se ve en pacientes mayores de 40 años, con lo cual la incidencia es en pacientes más jóvenes. Obviamente los pacientes van a tener el relato del antecedente de reflujo, ¿sí? El paciente se queja de pirosis y suele consultar por la pirosis, e incluso se hacen endoscopías donde se observa esofagitis por reflujo e incluso se puede observar esófago de Barrett. El tema es que los pacientes tienen que ser controlados de cerca para ver si desarrollan o no displasia. Es un poco más frecuente en varones, lo mismo que el carcinoma escamoso. En fases iniciales, generalmente en cambios displásicos de esófago de Barrett, encontramos mutaciones de P53, al igual que en los carcinomas escamosos. Encontramos una regulación en baja de las quinasas dependientes de ciclinas N2A, y en fases posteriores encontramos amplificación de los genes del factor de crecimiento epidérmico en el ERBB1, en el ERBB2, acá me sobra una R, es ERB2, ¿sí? El ERBB2 tiene una actividad de tirosinquinasa y es el que codifica la proteína HER2-Neu, ¿sí? El mismo que vamos a encontrar sobreexpresada en el cáncer de mama. También se ve sobreexpresada en el en el adenocarcinoma de esófago y en el adenocarcinoma gástrico, con lo cual es bastante importante porque tiene un blanco molecular. Luego vamos a ver alteraciones en los genes que codifican MET, que es una proteína que interviene en la transcripción, y en la ciclina D1 y en la ciclina E, que intervienen en el ciclo celular. Los adenocarcinomas generalmente son lesiones exofíticas, la gran mayoría de ellas, son nódulos o masas exofíticas que crecen hacia la luz e infiltran la pared, muchas veces ulceradas. Y lo que vamos a ver es un adenocarcinoma, donde vemos luces glandulares irregulares, de aspecto intestinal, con o sin secreción de mucina, o un adenocarcinoma poco diferenciado que tiene células en anillo de sello, que son células que pierden las uniones celulares porque pierden la E-caderina y entonces infiltran células de manera difusa. En raras ocasiones nosotros podemos tener carcinomas adenoescamosos, donde lo que hay es una combinación de islotes de células atípicas que forman perlas córneas e islotes de células atípicas que forman glándulas. Así se llama carcinoma adenoescamoso, ¿sí? Que es un carcinoma mixto. Por suerte esto es poco frecuente porque aparte es más agresivo. Y lo otro que podemos llegar a tener son carcinomas de células pequeñas, muy indiferenciadas, que también tienen peor pronóstico. Vamos a ver algunas imágenes. Cualquier cosa me consultan y vamos hablando. Esófago, ¿sí? Es una esofagectomía parcial, ¿sí? Donde yo más o menos tengo 6 centímetros de longitud por a lo largo, digamos, y a lo ancho más o menos 5 centímetros, donde voy a ver un epitelio esofágico, ¿sí? Es plano estratificado porque es liso, es blanquecino o blanco grisáceo, y porque se pueden ver algunos pliegues transversales. Ahí voy, acá se observa una placa bien delimitada de coloración blanquecina firme, que mide aproximadamente 1,5 centímetros, si uno busca correlación con esta regla que ustedes tienen abajo, más o menos 1,5 centímetros, con 1 centímetro, 1,2. Cuando nosotros hacemos cortes transversales a esta lesión, observamos que la lesión infiltra la pared, pero que no infiltra todo el espesor de la pared. De hecho, infiltra solo la mitad interna, no infiltrando
capas más profundas. En general, los carcinomas escamosos son bien a moderadamente diferenciados. Podemos tener algunos que sean poco diferenciados. Vamos a ver nidos o lóbulos de células escamosas que pueden tener formación de perlas córneas, que pueden tener células disqueratóxicas, que pueden tener mayor o menor atipía, lo mismo que el número de mitosis. Esto es una resección de esófago distal, ¿sí? Y vemos el esófago distal y acá parte del estómago proximal, es a nivel de la unión gastroesofágica. Claramente esta mucosa que se ve más rosada acá es mucosa de tipo gástrica y esta mucosa que se ve más blanquecina, incluso con algunos pliegues transversales, es mucosa de tipo escamosa. Un poco por encima de la unión esófago-gástrica, que es esta, la unión esófago-gástrica, se observa una lesión que es polipoide, exofítica, que infiltra la pared, que disminuye la luz, ¿sí? Como que tironea de la pared y disminuye el calibre de la luz, e incluso que puede estar ulcerada acá en su parte media. Cuando nosotros hacemos una biopsia, tiene una longitud de aproximadamente 4 centímetros y un compromiso de toda la circunferencia, con crecimiento exoendofítico ulcerado, y esa sería la descripción macroscópica. Cuando nosotros hacemos una biopsia de ese sector, lo que vemos son luces glandulares irregulares, más o menos diferenciadas. No observamos nidos, pero sí observamos luces de tipo que se anastomosan entre sí, con núcleos que están estratificados, incluso con algunas mitosis, sin producción de moco acá, pero con mucha desmoplasia estromal. Es esa desmoplasia estromal la que hace que pierda su elasticidad y se vea como comprimido, como apretado por el tejido tumoral de tipo estromal. Como todos los tumores, los tumores esofágicos tienen un TNM. Si bien yo no quiero que sepan el TNM, ¿sí? No necesito que se lo sepan de memoria, tienen que saber que el TNM lo vamos a repetir en cada órgano que veamos. Tienen que saber que el TNM es un método de estadificación. Es un método que cierra el diagnóstico porque estadifica en qué grado, ¿sí?, patológico se encuentra la neoplasia, y aparte porque establece tratamiento y pronóstico. Entonces, recuerden, el T habla del tumor y me indica, en el caso del esófago, hasta dónde infiltra, lámina propia o muscular de la mucosa o submucosa es T1. T2 es muscular propia. T3 es adventicia. Y T4, serosa y tejidos adyacentes. Los N indican los ganglios, sin ganglios o con presencia de ganglios, en diferentes cantidades. Y los M indican metástasis a distancia. Generalmente estos protocolos para estadificar los tumores, esto también lo vimos en pulmón, incluso el del pulmón agregaba marcadores biológicos, ¿sí?, que son muy importantes, que se hacen por técnicas moleculares. En el caso del esófago y de muchos de estos tumores, vienen acompañados, que son del Colegio Americano-Canadiense de Patólogos, de un esquema que nos ayuda a ver eso, ¿sí? T1 son mucosos, ¿sí? O mucosos y submucosos, T2 hasta muscular propia, T3 hasta el tejido subseroso, T4 ya involucra estructuras adyacentes de tipo serosas u órganos. El M es metástasis a distancia y el N es ganglio, en ausencia de ganglios metastásicos o en presencia de ganglios metastásicos, según el número va a ser un N diferente. ¿Alguna duda de esófago? Si no, continuamos. No, profe, sin duda. Perfecto.
Las malformaciones en estómagos son pocas. Sí, uno puede pensar en malrotación, situs inverso, pero vamos a tener todos los órganos alterados y eso ustedes ya lo conocen. Vamos a nombrar 2 o 3 cosas que se pueden observar, como la heterotopía pancreática. La heterotopía pancreática son estas 2 imágenes, ahora las vamos a aumentar y vamos a ir hablando. La heterotopía pancreática es presencia de tejido pancreático en un lugar que no le corresponde, generando una lesión pseudotumoral. Miren acá, hay un pólipo, es un pólipo que los endoscopistas pueden ser sésiles o pediculados, este es medio subpediculado porque tiene como un ligero pedículo porque se sobreleva de la mucosa, como que se separa de la mucosa, y son pólipos de pequeño tamaño, generalmente entre 3 y 5 milímetros, que tienen una umbilicación, como un agujerito central. Así los describen son de superficie lisa con umbilicación central. Así los describen los endoscopistas, lo vamos a ver en estómago, y cuando ellos los biopsian, nosotros vemos por encima mucosa gástrica normal y por debajo un gran tejido acinar pancreático. En general, es un hallazgo y no da sintomatología. Raras veces estos acinos que han quedado atrapados durante el desarrollo, por eso es considerado una malformación, pueden producir enzimas pancreáticas y generar lesiones erosivas. Pero en la gran mayoría de los casos no dan síntomas, son asintomáticos y se expresan como una lesión pseudotumoral. También se denominan coristomas. La otra cosa que podemos tener son hernias diafragmáticas, que ya las nombramos, y estenosis pilórica. Esta imagen es de una estenosis esofágica, pero es nada más que para que recuerden el concepto. Es la disminución de la luz, ¿sí? Del calibre de la luz de un órgano. Eso constituye una estenosis, una estrechez, una disminución de la luz. En el caso de esta imagen, está en el tercio inferior del esófago o próximo a la región cardial, y la pilórica va a estar en la otra punta, porque la región pilórica es la región del esfínter que comunica el estómago con el duodeno. Enfermedades inflamatorias del estómago. Tenemos las gastritis, ¿sí? Si uno piensa en inflamación de la mucosa gástrica, se denominan gastritis. Estas pueden ser agudas o crónicas. Cuando son agudas, las lesiones guardan relación con diferentes cuadros que pueden llevar a dañar la mucosa de manera aguda. Por ejemplo, el consumo de AINES, ¿sí? De analgésicos, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, estrés, ¿sí? Que suelen ser las causas más frecuentes de gastritis aguda. Nada que no pueda tener un alumno de 4º año estudiando para rendir sus exámenes, ¿sí? AINES, estrés, a veces mucho mate, ¿sí? O mucho café, no necesariamente tiene que ser alcohol, y a veces uno fuma para sacarse los nervios o para mantenerse despierto mientras estudia. Ou hago todas. Todo, sí, ya sé. Yo me acuerdo, tomaba Coca-Cola, comía papas fritas y fumaba durante 2, 3 años en la facultad, que era mi manera de mantenerme despierta mientras estudiaba. Una combinación que era una bomba. En casos más graves se puede sumar isquemia, shock, quimioterapia, radioterapia, uremia, como causas de gastritis aguda. Sí, pero lo que quiero que se lleven es que una gastritis aguda no necesariamente es algo grave, sino que se da por una irritación constante de la mucosa. Macroscópicamente vamos a ver una mucosa que tiene edema, que tiene hiperemia, a veces tiene focos de hemorragia e incluso a veces tiene erosiones superficiales. Y vamos a ver el infiltrado de tipo agudo, que son neutrófilos en el epitelio. Esto es bastante frecuente y entonces cuando ya nos relajamos un poco porque ya rendimos, porque ya no estamos tomando analgésicos porque todo el día nos duele la cabeza o andamos cansados,
Porque uno asocia como que los AINES son maravillosos. Y entonces tomamos paracetamol para despertarnos o aspirina para despertarnos, tomamos paracetamol para acostarnos a dormir porque se nos pasa la contractura o algún ibuprofeno o Actrono, lo que se les ocurra, comercial o no comercial, para relajarnos. Entonces, así andamos por la vida más todas las otras cosas. Entonces, cuando baja o nos vamos de vacaciones, la gastritis suele desaparecer de manera espontánea. Digamos, se cumple con la respuesta inmunitaria y nos disminuye la gastritis. En cambio, las gastritis crónicas son inflamaciones crónicas de la mucosa gástrica que en el 90, 80, 90% de las veces están asociadas a la infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. En menor porcentaje, cerca de un 10%, las causas son inmunitarias y se llaman gastritis autoinmunes o gastritis autoinmunitarias. Luego podemos tener causas menos frecuentes como tóxicos, poscirugía, lesiones motoras o mecánicas, radioterapia, enfermedades granulomatosas, uremia, amiloidosis, etc. Pero en regla general son por Helicobacter pylori. Y lo que vamos a ver es una mucosa enrojecida, congestiva, engrosada, que en el caso de que sea por Helicobacter pylori, que es lo más frecuente, compromete antro y cuerpo de manera variable y parcheada. Y cuando es de carácter autoinmune, afecta con mayor frecuencia cuerpo y fondo, sobre todo el fondo. El infiltrado va a ser con linfocitos, con plasmocitos en lámina propia. En el caso de las por Helicobacter pylori hay gran cantidad de plasmocitos y los polimorfos se ven a nivel intraepitelial. En el caso de las autoinmunes tenemos mayor cantidad de linfocitos en general. Podemos también tener atrofia variable de las glándulas mucosas o cambios regenerativos por el proceso inflamatorio crónico de tipo intestinal. Cuando nosotros tenemos metaplasia de tipo intestinal, lo mismo que ocurre en siempre que tengamos una metaplasia, pueden sucederse cambios displásicos y estos cambios displásicos, cuando son de larga evolución, aumentan el riesgo de padecer cáncer. En el caso del estómago, es adenocarcinoma. En un 2 a un 4% es el aumento del riesgo de cáncer. Miren acá, nosotros tenemos una endoscopía, que la endoscopía la mira el endoscopista y nos dice que es una mucosa que está edematosa, que está rojiza, que tiene algunos sectores de erosión, pero que es una mucosa mayormente congestiva y con edema. Tomo una biopsia y en la biopsia vemos que hay cambios hiperplásicos superficiales, algunos focos de congestión, ¿sí? Acá vemos algunos glóbulos rojos, ¿sí? A nivel superficial, y un infiltrado inflamatorio de tipo difuso, más bien linfoplasmocitario. Cuando vamos a la superficie de ese epitelio, vemos gran número de polimorfonucleares y en la superficie, ¿sí?, de las células del epitelio, nosotros tenemos que buscar Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bacilo, ¿sí?, con lo cual es una bacteria que tiene forma de palito. Nosotros muchas veces las vemos con hematoxilina y eosina y otras veces es un poco más difícil de ver. Si uno presta un poco de atención, puede llegar a ver que hay algunas cositas como palitos, ¿sí?, en la superficie, que no son muy evidentes, pero siempre tenemos métodos de coloración, métodos de coloración que nos ayudan a mirarlos, como en este caso, acá es una técnica de plata, ¿sí?, que se llama Wartin Starring. La técnica más frecuente que se usa para diagnóstico de Helicobacter pylori no suele ser Wartin Starling, sino Giemsa. Lo que pasa es que en los libros, en el Robbins, siempre ponen Wartin Starling como método de diagnóstico. Puede ser que en Estados Unidos es más fácil de hacer la técnica esta de plata que el Giemsa. En países menos desarrollados como el nuestro, utilizamos Giemsa para observar Helicobacter pylori. Y da una perfecta, ¿sí?,
es muy bueno el método, ¿sí? Digamos, una perfecta correlación. También se puede diagnosticar el Helicobacter pylori en el aire expirado, pero el gol estándar de diagnóstico es poder observar, porque ustedes van a ver que hay pruebas que dice de aire expirado les da cierto, no me acuerdo bien los números en el aire expirado, y les dice si tienen o no Helicobacter pylori. Por la ureasa creo que es lo que se mide en el aire expirado. De todos modos, el método de diagnóstico que se dice el gol estándar es poder observar el bacilo. Entonces, en las biopsias nosotros buscamos los bacilos para hacer diagnóstico de gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori. Las gastritis autoinmunitarias o autoinmunes, que son las que se ven en un 10% de los casos, que también son crónicas, no afectan el antro y sí afectan cuerpo y fondo, y cursan con hipergastrinemia. Hay aumento en la secreción de la gastrina. Nosotros observamos anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco. Puede haber hiperplasia de las células neuroendocrinas con D, vitamina B12 y acloridria. ¿Por qué hay acloridria? Porque hay pérdida de las células parietales. Y la patogenia va a estar dada por linfocitos CD4 contra esas células parietales también. Va a haber un daño directo del epitelio, tanto celular como humoral, con destrucción de las células parietales. En esta fotografía de acá nosotros vemos algo de atrofia, sí, a nivel de la mucosa. Acá también un infiltrado linfocitario predominante, congestión, edema. Arriba casi no hay alteraciones. Lo que sí nos llama la atención es este foco de metaplasia de tipo intestinal. ¿Ven cómo el epitelio deja de ser mucoso, como lo observamos acá, y pasa a ser un epitelio mucho más rosado, con células que son de tipo absortivas, intercaladas con células de tipo caliciforme? Lo mismo que acá. Esto es una metaplasia de tipo intestinal. El infiltrado es más de tipo linfoide. Si uno lo compara con este, donde abajo tenemos linfocitos, pero arriba tenemos muchos neutrófilos y podemos ver los bacilos. Esta es mucosa antral y esta no podemos saber si es antral, corporal o fúngica porque hay algo de atrofia, entonces no se ven glándulas en el fondo, pero sí podemos ver que el infiltrado es rico en linfocitos. La mucosa se puede ver congestiva, con hiperemia, no hay ulceraciones, ¿sí? Pero sí hay una mucosa más como engrosada, como seca, con cierta congestión vascular y hiperemia. Acá un cuadro comparativo entre las dos formas de presentación de gastritis crónicas, que son las más frecuentes, la asociada al Helicobacter pylori y la autoinmune. Recuerden, la asociada al Helicobacter pylori tiene neutrófilos y tiene células plasmáticas. Los neutrófilos están en superficie y a nivel subepitelial, es decir, submucoso tenemos células plasmáticas, pero también podemos ver linfocitos. El ácido gástrico puede estar incrementado o ligeramente disminuido. La secreción de gastrina es normal o ligeramente incrementada. Otras lesiones que podemos observar son pólipos inflamatorios o pólipos hiperplásicos, que ahora ya vamos a ver qué son. Vamos a encontrar en serología el Helicobacter pylori, pero también lo vamos a ver en las biopsias. Lo tenemos que ver en las biopsias. Para eso vamos a utilizar, si no las vemos con hematoxilina y eosina, técnicas especiales como Wartin-Starling o como Giemsa. Secularmente, lo que nosotros podemos ver asociado a la gastritis crónica son úlceras pépticas, que son muy frecuentes, adenocarcinomas y linfomas del tipo MAL. Ahora vamos a hablar que es el linfoma de tipo MAL, también se puede denominar maltoma. La asociación, ¿sí?, que nos indica que nuestros pacientes pueden tener una gastritis crónica por Helicobacter pylori es un estatus socioeconómico bajo, ¿sí? Y generalmente en
también en pacientes en extrema pobreza o pacientes que residen en áreas rurales. En cambio, la autoinmune se da más en cuerpo y fondo, el infiltrado es rico en linfocitos, podemos observar macrófagos, la producción de ácido gástrico va a estar disminuida. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando había esofagitis por reflujo, que nuestros pacientes aumentaban la secreción, porque es la más frecuente, entonces aumentar la secreción gástrica es que se produce el reflujo. En las autoinmunes no tenemos generalmente reflujo porque no tenemos aumento de la producción de ácido gástrico. La producción de gastrina en las autoinmunes está incrementada, puede haber hiperplasia de células neuroendocrinas, serológicamente vamos a encontrar anticuerpos contra células parietales y factor intrínseco. Podemos ver atrofia, por el déficit de vitamina B12 podemos cursar con anemia perniciosa, aumenta el riesgo de adenocarcinoma y de tumores neuroendocrinos como el tumor carcinoide. ¿Con qué se asocia, sí, la gastritis crónica autoinmune? Con enfermedades autoinmunes como tiroiditis, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de Gray-Basedow, que es un hipertiroidismo. Después podemos verlas asociadas a colitis ulcerosa e incluso a enfermedad celíaca. Otras formas menos frecuentes de gastritis, la eosinofílica, donde el diagnóstico se hace con el conteo de eosinófilos a nivel del epitelio, muy similar a lo que pasa con el esófago. De hecho, generalmente el paciente que tiene gastritis eosinofílica también tiene esofagitis eosinofílica. Podemos tener gastritis linfocíticas y gastritis granulomatosas. Cambiamos de tema. Si no tienen dudas, ustedes ya saben, me van parando y vamos hablando. Sem dúvida, por enquanto, profe. Enfermedad ulcerosa péptica. Las úlceras pépticas son las más frecuentes, ¿sí? Y son úlceras que de manera solitarias y son úlceras crónicas. Suelen ser, si no hay una sola, hay dos o tres, pero de manera aislada. Y se dan por la exposición ácida. Entonces, generalmente se ven asociadas a gastritis crónica por Helicobacter pylori. Son un poco más frecuentes en varones, en edad media o mayores, tienden a recidivar si el paciente no es tratado correctamente para su gastritis crónica. El 98% aparece en duodeno y en estómago. Son 4 veces más frecuentes en duodeno, ¿sí? Solemos preguntar dónde son las úlceras pépticas más frecuentes, ¿sí? Entonces recuerden, en duodeno, 4 veces más que en estómago. También son causa de hemorragia digestiva alta, las úlceras pépticas. ¿Qué es lo que sucede en su patogenia? Hay un desequilibrio entre los mecanismos de defensa de la mucosa, que ahora vamos a hablar cuáles son, los mecanismos protectivos de la mucosa, y el daño que puede ocasionar el ácido gástrico y las secreciones pépticas, o la pepsina. Esto combinado con una lesión ambiental o inmunitaria sobre adrenalidad. Generalmente es una lesión ambiental como puede ser la infección por Helicobacter pylori. Macroscópicamente, como les dije, las úlceras pépticas son lesiones únicas, es una lesión en sacabocado, de bordes bien netos, generalmente puede medir varios milímetros, incluso tener un poco más de 1 centímetro, los bordes suelen estar sobrelevados y el fondo ulceroso es limpio y liso. En las capas superficiales de la úlcera vamos a ver desechos necróticos, es decir, células muertas, denominamos detritus celulares. Por debajo vamos a ver inflamación subyacente entremezclada con tejido de granulación, porque siempre que hay una necrosis del tejido vamos a tener granulación, tejido de granulación y fibrosis tratando de reparar ese tejido. Entonces, por debajo tenemos el tejido de granulación y la fibrosis cicatrizal en profundidad. Y la mucosa de alrededor
tiene gastritis crónica. En las ulceraciones gástricas agudas, que son defectos focales y agudos de la mucosa gástrica en el contexto de un estrés intenso, ¿qué es lo que suele suceder? Es que nosotros tenemos ulceraciones gástricas agudas en el contexto de una gastritis aguda, esa por el consumo de AINES, por el estrés, por el alcohol, por el tabaco, ¿sí? Frente a determinados cuadros de estrés, podemos llegar a generar ulceraciones de la mucosa. Suelen ser ulceraciones múltiples, superficiales, de pocos milímetros, muy pocos milímetros, de 3 a 5 milímetros, y son múltiples. Y lo que sucede es que se ulcera solo la mucosa, solo el epitelio, ¿sí? Solo la parte epitelial y a veces acompañada por un poco de lámina propia. No son profundas. Y en superficie tienen una superficie rojiza por el acúmulo de sangre. La mucosa adyacente es normal. Otros cuadros que pueden llegar a producir ulceración gástrica aguda menos frecuentes son situaciones de estrés intenso como pueden ser shock, tensas o traumatismos graves en pacientes. Cuando es por traumatismos graves solemos denominarlas úlceras de Curley o por el aumento de la presión intracraneana o por cirugías extensas y las llamamos úlceras de Cushing. ¿Sí? Entonces, la ulceración gástrica aguda, ¿sí? La vamos a ver comúnmente asociado a gastritis aguda, en un contexto de estrés importante. Y si no, frente a estas otras situaciones un poco más extremas, o bastantes más extremas. Vamos con imágenes. Esta es una Profe, úlcera, ¿sí? isso de la úlcera podría llevar un paciente que a la muerte, por ejemplo, por una hemorragia y shock, porque yo tengo un conocido que murió porque consumía demasiado Coca-Cola y tuvo el diagnóstico de gastritis, después úlcera y se terminó que falleció por agravamento ahí, no sé cómo murió. Mira, lo que puede haber sucedido, esta es una úlcera péptica. Un tamaño mayor de 1 centímetro, puede tener 1,5 centímetros, los bordes son netos y el fondo es bastante profundo. Las úlceras pépticas dañan toda la pared, ¿sí? No solo la mucosa, las que son asociadas a Helicobacter pylori y a gastritis crónica. Entonces, en los bordes ustedes van a ver gastritis crónica y ulceración, ¿sí? Una ulceración profunda. Acá va a haber detritus, va a haber infiltrado inflamatorio, va a haber fibrosis tratando de cicatrizar. Pero si vos prestás atención, la úlcera en sí mismo ocupa 2/3 del total del epitelio. Si nosotros lo dividimos en tercios, tenemos 3/3. Y solo te queda 1/3 de pared sana. No solo que puede producir hemorragia digestiva, sino que se puede perforar la úlcera gástrica. Y sí puede llevar al paciente a la muerte. Si es una perforación con daño de un vaso grande, el paciente puede fallecer. Incluso puede hacer una sepsis. ¿Por qué? Porque el paciente está cursando con una gastritis crónica. Entonces, hay mucho ácido clorhídrico, ¿sí? Dentro del estómago. Y si se perfora, ese mismo ácido clorhídrico puede dañar órganos adyacentes. O sea, puede ser grave y llevar a la muerte al paciente. No es lo que habitualmente sucede, pero sí puede suceder. Miren acá, en forma de cuadrito lo que veníamos hablando. Normalmente nosotros tenemos factores que pueden dañar la mucosa, como es el ácido gástrico y las enzimas pépticas. Pero concomitantemente nosotros tenemos factores protectivos, ¿sí? Que nos protegen de esto. La secreción de moco en superficie, que este toque tiene coloración verdosa, la secreción de bicarbonato dentro del moco neutralizando los ácidos, el flujo sanguíneo, ¿sí? Con una buena irrigación, la mucosa
suele no sufrir daño. Recuerden que la irrigación de nuestros tejidos es fundamental. La función de barrido epitelial, la capacidad de regeneración epitelial y la elaboración de prostaglandinas que siempre encontramos a nivel mucoso como tratamiento antiinflamatorio, digamos, como antiinflamatorio. Estas prostaglandinas que se elaboran y se secretan a nivel gástrico. Frente a una injuria, yo tengo una infección por Helicobacter pylori, consumo AINES no esteroideos, o sea, digamos analgésicos no esteroideos, tabaco, alcohol, hiperacidez gástrica, reflujo a veces gastroduodenal, ¿sí? Del duodeno al estómago puede haber reflujo. Entonces, todo ese ácido gástrico que yo vuelco al duodeno puede volver y seguir dañando la mucosa gástrica, sumado a una disminución de las defensas que pueden darse por isquemia, por los mismos AINES o por shock, se puede dañar la mucosa, ¿sí? Frente a estos procesos inflamatorios crónicos, generando ulceración. Las úlceras pépticas son profundas. No es lo mismo que las ulceraciones superficiales en el contexto agudo. Las úlceras pépticas comprometen toda la pared del órgano y voy a encontrar detritus celulares, infiltrado inflamatorio, tejido de granulación y fibrosis, tratando de reparar el tejido. Si el paciente consulta y es tratado por la gastritis crónica con antibióticos y con demás fármacos que inhiben la secreción gástrica, protegen la mucosa, ¿sí? Hay algunos que generan como una película, ¿sí? Como si fuera un moco protegiendo la superficie gástrica, ayudan a que ese epitelio se repare, ¿sí? Y mejoren los factores protectivos. Gastropatía hipertrófica. Es una patología, por suerte, poco frecuente. Se llama gastropatía hipertrófica porque lo que hace es, frente a la hipertrofia de las glándulas, la mucosa se ve hipergrosados, muy aumentados de tamaño, que le da un aspecto cerebriforme a la superficie mucosa. Es esto que vemos acá. ¿Ven? Pliegues gástricos muy engrosados, ¿sí? Con un aspecto cerebriforme por la hiperplasia de las glándulas. Tenemos tres tipos de gastropatías hipertróficas. Perdón, es para el otro lado. Tres tipos. Una que se llama enfermedad de Menetrier, otra que se llama gastropatía hipertrófica hipersecretora y otra que es una hiperplasia de glándulas gástricas de tipo fúndica en el contexto de un síndrome de Zollinger-Ellison. La enfermedad de Menetrier es una hiperplasia de las células mucosas superficiales, ¿sí? A nivel foveolar, en la parte de arriba de las glándulas. Y por debajo, ¿sí? En la parte de abajo de las glándulas, hay atrofia de las células parietales y principales. Y eso genera hipocloridria, ¿sí? Disminución de la secreción de ácido gástrico, de ácido clorhídrico. Como consecuencia, ¿sí? De una secreción exacta, todo esto se da, la enfermedad de Menetrier, se da como consecuencia de una secreción exagerada del factor de crecimiento transformante alfa. Por otro lado, al haber una hipocloridria marcada, no se absorben bien las proteínas y se pierden, generando una enteropatía perdedora de proteínas, con lo cual la enfermedad de Menetrier cursa con hipoproteinemia. Esta gastropatía hipertrófica hipersecretora, lo que hay es hiperplasia de las glándulas del fondo, ¿sí? De células principales y parietales. Entonces, cursa con es como la forma inversa de la enfermedad de Menetrier. En la hiperplasia de glándulas gástricas, que son glándulas gástricas púndicas, lo que se observa es hiperplasia parietal de las glándulas del fondo con hipercloridria, pero de manera secundaria.
¿Por qué? Porque son hiperestimuladas estas glándulas por la producción de gastrina. Y esa gastrina es producida por un tumor a nivel pancreático que es un gastrinoma. Y ese es el síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, ¿qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? Un gastrinoma, que es un tumor a nivel del páncreas que produce gastrina. Esa gastrina va a estar en exceso y va a llevar a una hiperplasia de las células parietales de tipo secundaria con hipercloremia. Macroscópicamente ya las vimos, se ven todas iguales, es una hipertrofia de los pliegues mucosos, van a estar muy engrosados y van a tener un aspecto cerebriforme. Pueden simular un cáncer o un linfoma gástrico difuso. Por imágenes siempre vamos a necesitar una buena clínica y una biopsia para el diagnóstico definitivo. Por un lado tenemos que ver si está en exceso el ácido clorhídrico y si también tenemos en exceso o está disminuido el ácido clorhídrico y si tenemos en exceso la gastrina. Y eso ya por lo menos nos orienta clínicamente. Recuerden que es como es una mucosa hiperplásica, que es una adaptación celular, cuando las adaptaciones celulares se prolongan en el tiempo, pueden sufrir otros cambios, como son los cambios displásicos, entonces aumentan de igual manera son patologías muy poco frecuentes, las gastropatías hipertróficas. Acá vimos la macroscopía y acá lo que se observa es un aumento de las células de las glándulas de tipo superficial, mucosas, dándole ese aspecto, ¿sí?, de cerebriforme. Si miren acá, esto es una imagen de un pliegue gástrico bien aumentado de tamaño. Vamos a los tumores gástricos. Los tumores gástricos pueden ser no neoplásicos o neoplásicos. Siempre hablando de tumores epiteliales. Los que son no neoplásicos tenemos a los pólipos hiperplásicos o inflamatorios, que los observamos en un 75% de las veces, son los más frecuentes. Se llaman hiperplásicos o inflamatorios porque generalmente los vemos asociados a gastritis crónica, pueden ser múltiples, pueden ser lisos y sésiles, ¿sí?, como si fueran una montañita que sobreleva la mucosa, o pueden ser pediculados, que es cuando tienen como un tallo, ¿sí?, como si fuera un arbolito. Tiene una parte de un tallo que es mucosa sana y arriba se ve el pólipo. Este pólipo inflamatorio o hiperplásico. Luego tenemos los pólipos glandulares fúndicos. Los pólipos glandulares fúndicos, lo que se observa es ligera hiperplasia de las células fúndicas, que son las de las células principales y parietales, con dilatación de las mismas. Generalmente los pólipos glandulares fúndicos pueden ser esporádicos o presentarse en el contexto de una poliposis adenomatosa. Y cuando están en el contexto de una poliposis adenomatosa familiar, si bien ellos no son neoplásicos, en general en las poliposis adenomatosas en colon encontramos gran número de adenomas. Y ya el término adenoma habla de pólipo neoplásico. Después vamos a hablar de las poliposis adenomatosas familiares. ¿Qué pasa con los pólipos glandulares fúndicos? Pueden ser reactivos al consumo de inhibidores de la bomba de protones. En los pacientes con gastritis crónica, nosotros como médicos a veces indicamos, entre otras cosas, inhibidores de las bombas de protones. ¿Por qué? Porque inhibiendo la bomba de protones disminuimos la secreción de ácido gástrico. Pero ¿qué pasa? Las células del fondo interpretan que hay una disminución de la secreción de ácido gástrico y que hay que hacer algo para aumentar esa secreción. Entonces se ponen hiperplásicas, se dilatan y así se generan los pólipos glandulares fúndicos en relación al consumo de los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, si ustedes creen que este paciente puede tener pólipos glandulares fúndicos, pregúntenle si
tomó o tuvo tratamiento para gastritis crónica. Y generalmente así va a ser, y es por este consumo de inhibidores de la bomba de proteínas. Los pólipos amartomatosos generalmente son sindrómicos y los observamos en el síndrome de Peutz-Jeghers o en el síndrome de poliposis juvenil. Tienen bajo riesgo de transformación maligna, por eso se consideran pólipos. Recién me doy cuenta que acá no dice pólipos y dice pólicos. Bueno, acá es una P. Perdón. Los pólipos amartomatosos son similares a los pólipos hiperplásicos. Loma tienen, de ahí el nombre de amartomatosos, tienen fibras musculares lisas. Entonces, es una proliferación un poco de glándulas y de fibras musculares lisas generando estos pólipos de carácter no neoplásicos. Los pólipos neoplásicos en todo el tubo digestivo los vamos a denominar adenomas y van a tener displasia. Una displasia que puede ser leve o una displasia o de bajo grado o una displasia que va a ser de alto grado o intensa, ¿sí? A diferencia de los epitelios escamosos, que es leve, moderado e intensa la displasia, en los epitelios glandulares la displasia es de bajo grado o de alto grado. Todo el tubo digestivo, cuando tiene pólipos neoplásicos, se denominan adenomas. Se ven en un 5 o un 10%. Los pólipos, los adenomas gástricos, digamos, no son frecuentes. Y lo que va a haber es un epitelio displásico proliferativo, algunos sésiles, como les digo, sobrelevando la mucosa como si fuera una montaña. Los pediculados son como un arbolito con un tallo que no suele tener lesión. La incidencia aumenta con la edad. Un 30% puede malignizarse y se originan en relación a una gastritis crónica, a un síndrome de poliposis familiar y a Helicobacter pylori. Acá tenemos, estos dos son pólipos hiperplásicos. Este es más hiperplásico que inflamatorio, ¿sí? Donde veo glándulas que están con más pliegues, ¿sí? Porque están como hiperplásicas, están como agrandadas, no están dilatadas, pero tienen mayor número de células. Y acá lo que veo es como glándulas que son irregulares, pero con un denso infiltrado inflamatorio, con algo de ulceración. Este es un pólipo de glándula fúngica. Estos son los más frecuentes, recuerden, alrededor de un 75% de nuestros pólipos van a ser hiperplásicos o inflamatorios. Los pólipos de glándula fúngica vamos a ver que son células de tipo parietales y principales con dilatación y están en asociación con el consumo de inhibidores de la bomba de protones. Los neoplásicos son los adenomas. Y entonces acá ya voy a ver displasia, voy a ver hipercromasia nuclear, voy a ver estratificación de los núcleos, voy a ver distorsión arquitectural. Y miren acá cómo la mucosa se vuelve como vellosa, como que se emite prolongaciones más digitiformes, no como acá. ¿Sí? Ni como acá ni como acá, que todavía yo veo luces glandulares. Acá yo ya veo como proyecciones irregulares, eso es porque hay cierta distorsión arquitectural, hay hipercromasia, hay pseudoestratificación, puede haber mitosis. Y la displasia va a ser o de bajo grado o de alto grado. Tumores malignos a nivel del estómago. En un 90 o un 95%, nuestro carcinoma gástrico es un adenocarcinoma. El pronóstico es muy desfavorable, con una sobrevida del 20% a los 5 años. Por suerte no son tumores tan frecuentes. Entre los factores predisponentes, los que más estudiados tenemos son los de tipo intestinal, y entonces en ellos hemos establecido como factores de riesgo la dieta, ¿sí? Donde se consumen muchos alimentos que son ultraprocesados, ricos en conservantes, y la misma en consumo de frutas y verduras frescas, el tabaquismo, la infección por Helicobacter pylori, las gastritis autoinmunes, las gastrectomías parciales. Las gastrectomías parciales generalmente y últimamente asociadas a
cirugías bariátricas, que son las de obesidad, donde se hace una gastrectomía parcial, disminuyéndole el tamaño al estómago, aumentan el riesgo de reflujo gastroduodenal. Y ese aumento del reflujo gastroduodenal lleva a mayor incidencia de gastritis crónica y por ende es un factor predisponente de carcinoma gástrico. Hemos visto que hay diferentes mutaciones que suceden en asociación al adenocarcinoma gástrico. Lo que observamos es que hay un aumento en la señalización a través de las vías WNT. Estas vías de señalización intervienen generalmente con la beta-catenina y el gen supresor de tumores APC. Entonces, en estas alteraciones, ¿sí? Digamos, donde hay mutaciones con pérdida de función del gen supresor de tumores APC y la beta-catenina, también observamos alteración en el factor de crecimiento tumoral, beta, alteraciones en la regulación de la apoptosis a través de las proteínas VAX y alteraciones en el control del ciclo celular a través de la quinasa dependiente de ciclina N2A, que también la observamos asociada a tumores de esófago de tipo escamoso. Macroscópicamente, nuestros tumores se dan con mayor frecuencia en píloro y antro. Si ustedes suman los porcentajes, nos pasamos de 100. ¿Pero por qué se da esto? Porque en píloro y antro, que se da en un 50 o un 60%, la gran mayoría de las veces también está comprometida curvatura menor, que es el otro lugar donde es más frecuente. Cuando nosotros comprometemos cuerpo y fondo, ¿sí? Sobre todo fondo, también comprometemos cardia, y entonces la incidencia es alrededor del 25%. Y la curvatura mayor, ¿sí? Solo se ve afectada en un 12%. En relación, ¿sí? A cómo se clasifican los tumores, nosotros podemos clasificarnos en relación a la profundidad de invasión, donde nuestros cánceres gástricos pueden ser iniciales o tempranos, si afectan mucosa y submucosa. Pueden ser cáncer gástricos avanzados, ya cuando infiltran más allá de la submucosa y infiltran la pared. Y esto tiene que ver con la profundidad de invasión. En cuanto al patrón de crecimiento macroscópico, pueden ser exofíticos, crecer hacia afuera como arbustos, como les digo siempre, como brócolis. Pueden ser planos, ¿sí? O pueden ser deprimidos o excavados. Y pueden estar ulcerados, obviamente. Hay una forma de presentación, que ahora vamos a hablar, que es la forma de invasión difusa, y las células neoplásicas van a invadir toda la pared, haciendo que el estómago se vuelva rígido y engrosado. Y esto recibe el nombre de linitis plástica. Van a encontrar que dice linitis plástica o bota de cuero. No es la bota de cuero, sino es una bota de cuero que usaban nuestros gauchos, ¿sí? O la gente de campo. Es una tradición que vino de España y o de Portugal, de los portugueses que llegaron a América, que la bota de cuero era como una bolsa hecha de cuero donde se transportaba agua o vino, ¿sí? Era como una cantimplora de la antigüedad. Entonces, en esas bolsas de cuero se podía transportar agua o vino y la podían llevar a cualquier lado. Ese es el aspecto que tiene el estómago engrosado por la infiltración de las células carcinomatosas. Linitis plástica o en bota de cuero. Vamos a ver algunas imágenes. Este es un esquema del estómago. Recuerden que el cardias es la zona de la unión esofagogástrica. El fondo es la parte de arriba. Por eso cuando yo les digo, cuando comprometemos el fondo, la gran mayoría de las veces comprometemos el cardias.
e incluso a veces con el cuerpo podemos comprometer el cardia, y esto nos da alrededor del 25%. Cuando nosotros comprometemos antro y píloro, la gran mayoría de las veces comprometemos curvatura menor, y solo la afectación de la curvatura mayor se ve en un 12%. Pueden crecer hacia afuera, ¿sí? Ser exofíticos, miren acá, muy exofíticos, a veces ulcerados, a veces no ulcerados. Y si no, pueden crecer infiltrando la pared de manera difusa, engrosando la pared, y la pared parece como acartonada, como dura. Y esto se da porque las células infiltran sueltas toda la pared. Según lo lógico, nuestros tumores pueden ser intestinales o difusos. Acá es una O. La forma, el subtipo histológico intestinal es el clásico, es el de las glándulas, es el que forma papilas, es el que puede producir mucina o no, de manera extracelular. Tiene ese crecimiento polipoide expansivo clásico, se va a asociar a metaplasia intestinal. La edad media de nuestros pacientes es de 55 años y es un poquito más frecuente en varones que en mujeres. La forma o el subtipo histológico difuso es el que tiene células en anillo de sello, que son células sueltas, únicas, mal diferenciadas, que tienen forma de anillo de sello porque el núcleo está corrido hacia un borde y todo el citoplasma está lleno de mucina. Son células que han perdido las uniones celulares porque han perdido la E-caderina y entonces infiltran de manera expansiva, así de manera difusa y individual, toda la pared. La edad de presentación son pacientes más jóvenes, alrededor de los 48 años. Hay igual incidencia en hombres y mujeres. Y cuando nosotros tenemos antecedentes familiares de cáncer gástrico, la gran mayoría de las veces estos cánceres presentan subtipo histológico de tipo difuso. La diseminación, ¿sí?, de los adenocarcinomas es más frecuente a ganglios, ¿sí? Esto ustedes ya lo saben. Entonces, si bien las metástasis habituales van a ser a los ganglios regionales de la curvatura menor o de la curvatura mayor, pueden dar ganglios a distancia, que van a tener nombres propios. Por ejemplo, a nivel de los ganglios supraclaviculares se llama ganglio de Virchow. A nivel de los claviculares se llama nódulo de la hermana María José, perdón. A nivel de los ganglios axilares izquierdos se llama ganglio irlandés. Y otra forma de diseminación puede ser hematógeno a tejidos a distancia, ¿sí?, otros órganos a distancia, pero puede ser diseminación transelómica a nivel de las membranas serosas, ¿sí? Las células en anillo de sello, ¿sí?, pueden tener diseminación transelómica a través de las superficies serosas. Entonces, estas células que crecen separadas unas de otras, infiltran de manera celómica dando metástasis bilateral en ovario. Y eso se denomina tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg es la metástasis bilateral en ovario por un tumor con células en anillo de sello. El lugar más frecuente, ¿sí?, donde vamos a encontrar el carcinoma, ¿sí?, el adenocarcinoma con células en anillo de sello, es el estómago. Pero podemos tener un tumor de Krukenberg asociado a carcinoma lobulillar de mama o a carcinoma con células en anillo de sello en colon. No se olviden de eso. Dos imágenes. Les hago una pregunta. ¿Cómo vamos con la hora? Oh, No sé qué hora es. profe, resta 8:30. meia hora. ¿Me falta media hora? Sí, Ah, ok, no, entonces voy bien. Pensé que me faltaba menos. falta menos en la verdad. 25 minutos por ahí. Sí, no nos queda tanto, nos quedan un par de diapositivas nada más.
Esto que tienen acá es un adenocarcinoma de tipo temprano, donde yo veo afectación a nivel del epitelio y de la lámina propia, sin afectar más allá de la submucosa. Ya cuando infiltra más allá de la submucosa, yo tengo una afectación de toda la pared y es un cáncer gástrico avanzado. Puede ser de tipo intestinal, acá es de tipo intestinal, ven que se ven luces que pueden tener o no secreción mucinosa, acá se ven luces glandulares irregulares, con atipía, en este caso sin secreción mucinosa. Y este es el difuso gástrico, esta es la forma más agresiva, este es el que produce la linitis plástica. ¿Por qué? Porque las células se infiltran sueltas en regueros. Miren acá, esta es la clásica imagen en células en anillo de sello. Yo tengo un núcleo excéntrico hipercromático y todo el citoplasma ocupado por moco. Acá también, núcleo excéntrico y todo el citoplasma ocupado por moco. Núcleo excéntrico, citoplasma ocupado por moco. Si estas imágenes por ahí no los ayudan, en el laboratorio de micropato hay unos cuadritos, ¿sí? Y el que dice digestivo tiene imágenes de células en anillo de sello, así como tiene Helicobacter pylori, sí, coloreado con giemsa. Así que miren esos cuadritos que están en las paredes del laboratorio de micropato. Como todos nuestros tumores, tenemos un TNM de los tumores gástricos, de los adenocarcinomas. El T1, lámina propia muscular de la mucosa y submucosa. El T2, muscular propia. El T3, tejido subseroso sin invasión de peritoneo visceral o estructuras adyacentes, y el T4 ya es invasión de la serosa visceral y estructuras adyacentes. Acá tenemos el diagrama, T1, T2 hasta la muscular, T3 hasta el tejido subseroso, T4 la serosa o estructuras adyacentes. Acá les da como ejemplo el páncreas. El N son los ganglios. N0 sin ganglios, N1, N2 o N3 es porque hay ganglios positivos. Dependiendo del número va a ser el N. Y el M, las metástasis a distancia. Otros tumores poco frecuentes que podemos encontrar en estómago. Los linfomas del MALT. ¿Qué significa MALT? Tejido linfoide asociado a las mucosas. Estos linfomas son poco frecuentes y se observan en un 5% de las neoplasias a nivel gástrico, ¿sí? Son linfomas que se desarrollan en relación o en asociación con el Helicobacter pylori. Tanto es así que el tratamiento antibiótico para el Helicobacter pylori puede inducir la regresión del tumor, si este es pequeño. ¿Qué tienen los linfomas del MALT? Una traslocación, que es la traslocación 11-18, y son tumores que son linfomas no Hodgkin de células B maduras. Y entonces van a marcar marcadores de células B maduras, como CD20, CD79A y BCL2. Ahora vamos a ver algunas imágenes. El tumor del estroma gastrointestinal lo conocemos por el acrónimo de tumor del estroma gastrointestinal, ¿sí? GIST. Es un tumor mesenquimático, es un tumor sólido que lo vamos a encontrar a nivel de la submucosa o de la pared gástrica. Es un tumor que puede tener un comportamiento benigno o un comportamiento maligno. Y eso va a depender del tamaño del tumor, del número de mitosis y de la presencia de necrosis. Como es un tumor mesenquimático, va a estar constituido por células que pueden ser fusiformes o epitelioides y tiene una mutación que es blanco molecular, que es del gen c-KIT. Es muy importante, ¿sí? Porque tiene tratamiento específico. Una minoría suele tener otras mutaciones que van de la mano del receptor del factor SP1 alfa. ¿Dónde se origina el tumor del estroma gastrointestinal?
en las células de Cajal de la muscular propia. Así como el linfoma de Mark se origina en el tejido linfoide asociado a las mucosas, el tumor del estroma gastrointestinal tiene origen en las células de Cajal de la muscular propia. Otros tumores que encontramos a nivel gástrico: tumores carcinoides, schwannomas, lipomas y metástasis. Los tumores carcinoides, ustedes ya los conocen, son neoplasias neuroendocrinas que son de bajo grado, generalmente se denominan neoplasias neuroendocrinas tipo 1. Los schwannomas son tumores mesenquimáticos derivados de las células de Schwann, son tumores benignos de los nervios periféricos. Los lipomas ya saben que son tumores benignos de tejido adiposo, y las metástasis pueden venir de cualquier órgano, si bien el estómago no es frecuente de metástasis. Esta es una imagen, esta que tienen acá, es una imagen del tejido linfoide asociado a las mucosas. Tiene un nódulo folicular reactivo, esto es normal. Estos nódulos foliculares reactivos pueden observarse muchas veces en gastritis crónicas intensas asociadas al Helicobacter pylori. Entonces, esta reacción, ¿sí?, con producción de folículos linfoides reactivos por la infección por Helicobacter pylori, muchas veces lleva a que se produzcan alteraciones mutacionales, ¿sí?, en estas células linfocíticas, generando linfomas. La mutación que observamos en el linfoma del MAL es la translocación 11-18. Y entonces, ese linfoma lo que va a mostrar a nivel de la mucosa suele ser como una zona deprimida, con pérdida de la conformación habitual de los pliegues, y por debajo vamos a ver dos cosas. Podemos ver, o podemos ver folículos linfoides desestructurados, ¿sí?, sin que se observe la zona centrofolicular, la zona del manto y la zona marginal, sino que hay cierta irregularidad, como una zona marginal grande, ¿sí? Ven que acá en la zona clarita, que es esta, está como agrandada, como expandida. O puede ser que observen células linfoides infiltrando de manera difusa, incluso produciendo ulceración de la pared. A ver, que tengo un mensaje. ¿Por qué el estómago no es blanco común de metástasis? Porque generalmente los tumores los tumores epiteliales dan metástasis por vía linfática, ¿sí? Entonces generalmente los ganglios son regionales o a distancia, pero cuando dan metástasis por vía hemática, lo que suele suceder es que impactan en órganos de circulación, de recirculación venosa. Por eso el hígado, que recibe afluentes de todos los órganos por el sistema portal, es blanco de metástasis. El pulmón, que también recibe la circulación por vena cava después de haber pasado por el corazón, es blanco de metástasis. No pasa con el corazón, por ejemplo. Recuerden que aparte, para que se produzcan las metástasis, tiene que haber un microambiente que sea propicio para las células tumorales, aparte de la circulación. Hígado y pulmón reciben gran parte de la circulación sistémica de retorno, digamos, y así suelen darse las metástasis. Y además porque tienen un ambiente propicio, porque la circulación también pasa por corazón y corazón no recibe las metástasis, no tiene un microambiente que le sea propicio. Eso es la explicación, es una teoría igual, no es mía, obviamente, pero es lo que no me dan los conocimientos para hacer estas teorías, pero es lo que se cree en regla general. Es muy importante lo del microambiente, por eso es que, por ejemplo, algunos tumores dan metástasis en lugares extraños como testículo, ¿sí? Y no dan en otros lugares. O en hueso a nivel de la columna vertebral, como es el cáncer de próstata.
no la circulación favorece la metástasis a ese órgano, sino que tienen un microambiente que les es favorable. Sí, yo pregunté justamente por eso, porque el estómago es muy irrigado, entonces Mm, tiene sí. una gran irrigación, sí, pero tiene ligación con la circulación que es venosa. Ujú. Eso es lo que son las teorías que se manejan. Vamos con otras imágenes, ya esta es la última, si mal no recuerdo. En este caso ustedes tienen un tumor del estroma gastrointestinal. Es un tumor fusocelular que tiene en este caso a veces son células epitelioides que tiene disposición ligeramente arremolinada en fascículos. En este caso no se ve necrosis, no se ve alto número de mitosis. Pensemos que tiene un tamaño pequeño, con lo cual va a tener un buen pronóstico, ¿sí? Un comportamiento benigno. Ya si vemos aumento del número de las mitosis, focos de necrosis y un tamaño mayor, estamos hablando de que es un tumor más agresivo, donde en todos los tumores del estroma gastrointestinal, o en casi todos, tenemos mutación de ese KIT, que tiene un blanco molecular que anda muy bien en nuestros pacientes, con lo cual hay que hacer la inmuno para diagnosticar esa mutación. Y la fotografía de abajo es de un tumor neuroendocrino o de una neoplasia neuroendocrina, en este caso de tipo 1 o tumor carcinoide. Miren las imágenes. Es una lesión nodular bien delimitada, miren acá, es una lesión nodular bien delimitada por debajo de la mucosa. Acá tienen mucosa, acá tienen también muscular de la mucosa y acá arriba tienen mucosa. Entonces, mucosa, a nivel submucoso tienen este nódulo bien delimitado. Los autores en inglés dicen que tiene color canela. ¿Sí? Es un pardo amarillento en general la coloración. Y cuando lo vemos, vemos nidos de células que tienen un aspecto organoide, a veces trabeculado, con algo de fibrosis alrededor, pero son células que son bastante monótonas, como vemos acá, con núcleos redondeaditos y con gránulos de neurosecreción en su citoplasma. Estos gránulos de neurosecreción los podemos medir por inmunistoquímica y van a ser positivos para sinapto o para cromogranina. Y eso me ayuda a hacer diagnóstico de tumor neuroendocrino. Es todo. Creo que he cumplido con mi horario. Sí, miren, 10 minutos antes he terminado. Si tienen alguna duda, podemos conversarlo y si no, ya nos vemos el lunes. Que vamos a tener un montón de temas cortos, pero un montón de temas cortos ya entrando en intestino delgado y colon. Ok, profe. Sin duda de mi parte. Bueno, perfecto, Carlos. Que terminen bien la semana, ya no les queda nada. Você bien, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Suerte los que rinden mañana, si alguno queda por acá dando vuelta. Éxitos en realidad.